Presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Rosa Martínez, Junta Directiva de ALUEX. Saludamos también a nuestro conferenciante de hoy, a José Ángel Lucas, y a todos ustedes, señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a este ciclo de conferencias. Hoy conferencia número 11 y nuestra cita número 12, porque siempre contamos con ese homenaje que se hizo a Ramón Bello. Bien, ciclo de conferencias Atrévete a sentir. La semana pasada cerrábamos uno de los grandes apartados que nos ha ocupado desde el mes de octubre, en el que hablábamos de lo más cercano, de lo nuestro, de Albacete, de albaceteños ilustres, y hoy iniciamos un nuevo apartado que se ha denominado Ciencia y Tecnología. Este apartado, que se ha hecho con mucha ilusión, y yo creo que se van a tratar temas muy interesantes y que vamos a aprender mucho, como les digo, se denomina Ciencia y Tecnología, y se hablará de temas relacionados con el universo, sobre ondas de radiofrecuencia, sobre la evolución química también del universo, aspectos como el vino, pero a través de la historia de sus recipientes, de los toneles, de las barricas, etc. Se hablará de alimentación y sobre todo cómo ésta puede influir en la salud y en la enfermedad también, según sea nuestra alimentación. Se hablará de la medicina, pero desde un punto de vista que hasta ahora yo creo que no nos hemos ocupado, como es su relación con los museos. Se hablará también de la Capilla Sixtina. Bueno, pues yo creo que tenemos por delante unos meses muy interesantes, así que les animo a que sigan acudiendo todos los lunes a este ciclo de conferencias. Hoy, como digo, abrimos este apartado y lo hacemos con una conferencia que desde que se programó este ciclo de conferencias ha despertado muchísima curiosidad. Quizás sea porque el tema no estamos acostumbrados a oír hablar mucho sobre el pensamiento, ¿verdad? En la prehistoria se nos antoja a la mayoría un aspecto bastante desconocido. Como digo, mucha expectativa ante esta conferencia, que nuestro conferenciante de hoy verán cómo va a cumplir y mucho más. Nos va a dejar con la boca abierta como suele hacerlo. Es un gran conocido por todos ustedes, José Ángel Lucas, pero no obstante, como siempre, les voy a dar unas pequeñas pinceladas de su currículum. Una persona con mucho carisma, ¿verdad? Y con un estilo propio y digno de destacar. Bien, nació en Albacete en el verano de 1940 y en 1964 terminó la carrera de perito industrial en la Escuela de Madrid, año en el que también inició su andadura laboral, y estuvo trabajando durante 10 años en 2 empresas privadas madrileñas en las que se especializó en procesos térmicos, y además completó esta formación durante un año más en empresas de Bruselas y de París. En 1974 obtuvo por oposición la plaza de ingeniero de instalaciones, convocada en este caso por la Diputación de Albacete, y en ella permaneció en esta plaza hasta su jubilación en 2010. En su plaza intervino proyectando y dirigiendo las instalaciones de los edificios, propiedad de este organismo provincial, con más de 500 proyectos de planes provinciales, planes de electrificación rural y planes de cobertura en la provincia de Albacete. En 1987, José Ángel es distinguido por la empresa Philips Holanda con el 3er premio en el 13º concurso internacional de alumbrado, con la obra de alumbrado público de Alcalá del Júcar, siendo los 2 primeros premios para las obras de alumbrado de la Torre Eiffel de París y de la Mezquita Azul de Estambul. Ya ven qué nivel había en este concurso. Ha participado como ponente en numerosos cursos de carácter técnico y también ha publicado un buen número de artículos en revistas especializadas. Destacamos también, porque es digno además de destacar, que una vez jubilado inició los estudios de licenciatura en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Albacete y finalizó en el año 2014. Es autor del libro Mujeres de 5 mundos, escrito como homenaje y reconocimiento a la lucha que la mujer viene manteniendo desde hace mucho tiempo
a lo largo de mucho tiempo, de muchos años, contra el patriarcado masculino que siempre ha pretendido imponerse. Bien, y antes de dejarles con José Ángel Lucas, como siempre, porque al final nos despistamos un poquito, les adelanto que la conferencia de la próxima semana será el lunes 29 de enero y en este caso intervendrá Enrique Arribas Garde, que es licenciado en Física Aplicada y nos hablará del universo en expansión, un tema yo creo que también muy interesante. Y ahora ya sí que les dejo con José Ángel Lucas y con esta interesantísima conferencia, así que espero que la disfrutemos. Muchísimas gracias, José Ángel, y cuando quiera. Gracias a ti, María José. Y gracias también a la presidenta de ALUEX, a Carmen Rosa, a toda la junta directiva por permitirme que esta tarde esté aquí con vosotros. Y vamos a empezar. Y como vamos a hablar de prehistoria y de los chamanes, he querido comenzar con la imagen que hay en pantalla, que es el chamán de la Cueva de la Vieja de Alpera, como homenaje y reconocimiento a las pinturas parietales de la provincia de Albacete por su importancia dentro del llamado arte rupestre levantino. Y entrando ya en materia, tal y como indica el título de la charla de hoy, vamos a hablar de dos conceptos esenciales en la vida del hombre: el pensamiento y la espiritualidad, que son los dos pilares básicos que han convertido al género Homo en lo que hoy somos, animales hominizados y humanizados. El pensamiento puede definirse como una actividad de la mente humana que permite al hombre la posibilidad de entenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea, otorgándole la capacidad de comprender, comparar y juzgar las cosas o las situaciones para poder elegir lo que le sea más favorable para sus intereses. Espiritualidad es lo que está relacionado con un algo que no es material, que va más allá de lo tangible y que influye en el comportamiento humano y en las relaciones del individuo con el resto de la humanidad y con la naturaleza. Es, por lo tanto, una forma de actuación y de comportamiento, tanto personal como social. Antes de entrar a hablar de las consecuencias del pensamiento, vamos a ver el porqué de entre todos los animales de la Tierra, el hombre es el único con capacidad para pensar y razonar. Vamos a empezar por el principio. Este principio lo vamos a llevar muy atrás. Vamos a ir a los primeros momentos de la época geológica del Pleistoceno, es decir, hace aproximadamente 2,5 millones de años. En los inicios de esta época geológica, una serie de animales del orden de los primates comenzó una evolución que los alejaba de la línea de los Australopithecus, que venían dominando el desarrollo de los antropoides desde hacía más de 4 millones de años. Este nuevo género de animales, que ha recibido la denominación genérica de homínidos, se inicia en las llanuras orientales africanas de los actuales territorios de Kenia y de Tanzania, y que serán los protagonistas de la primera cultura conocida, que es la cultura oldubayense. Este es el espacio que ocuparon los Australopithecus desde 4 millones antes del presente. Y este es una fotografía de las excavaciones en el valle de Olduvai, donde se encontraron los primeros huesos de los primeros homínidos. Y este es el Australopithecus. Este es el aspecto que tendrían los Australopithecus. No es una fotografía, es una reproducción de la colaboración entre escultores y pintores y antropólogos que han decidido que el Australopithecus podría tener este aspecto. El aspecto físico de los primeros homínidos tienen más similitudes con sus antecesores, los Australopithecus, que con sus descendientes de 2 millones de años después. No obstante, presenta diferencias suficientes como para poder catalogarlo como un género distinto. El estudio de los restos fósiles de los primeros homos se ha deducido que su mandíbula habría evolucionado hacia un mayor refinamiento, haciéndose más variada y suponiendo que en su dieta tenían que encontrarse carne de otros animales, posiblemente cadáveres, o sea que comían carroña, ya que no se le atribuye grandes dotes de cazador. Y de los análisis de la columna vertebral y de la pelvis se ha deducido que la postura al caminar sería
enseguida, con lo cual liberaba los brazos para poder hacer otras funciones. Si bien estos cambios marcan algunas diferencias físicas con sus ancestros, la diferencia más importante que presentan los animales del género Homo es la facultad de poder usar herramientas que él mismo construye. Esta habilidad de modificar los elementos de la naturaleza para utilizarlos en su propio beneficio constituye el primer acto humano de la historia del hombre. La forma de construir estos útiles sería en golpear una piedra que él mismo elige con otra de mayor dureza para arrancar lascas que tuvieran un filo para poder cortar otro material. Lo que consigue con esto es disponer de un cuchillo de piedra que le sirve para trocear a un animal o cortar una rama de árbol para apoyarse al caminar. De la habilidad que este individuo posee para fabricar útiles ha derivado su nombre, el nombre que se le ha dado, Homo habilis. Debe ser este. Lo más significante de este individuo es que vive desde 2 años y medio hasta 1.400.000 años antes del presente, y que tiene un cerebro de 500 a 600 centímetros cúbicos. La relación de las especies Homo descendientes del Homo habilis que llevan hasta el hombre actual se pueden ver en esta. ¿Ve el puntero? Delante de estos Australopithecus estaría el Australopithecus afariensis, que se dividió en 2 ramas, los africanos y los anamensis. Estos anamensis siguen la línea de los Paranthropus, que son los actuales chimpancés, gorilas, orangutanes y bonobos, y del Australopithecus africano surge el Homo habilis. Le sucede, antes de extinguirse el Homo habilis, ya había aparecido otra especie, el Homo ergaster. Al ergaster le sucede el Homo erectus y al erectus el antecesor. El antecesor se divide en 2 ramas, una que es el Homo heidelbergensis y otra el rhodesensis. El primero deriva en los Homo sapiens, son los primeros sapiens neandertales, y el rhodesensis es de donde parte el Homo sapiens sapiens, o sea, nosotros. Este sería el aspecto de una hembra ergaster que vivió desde 2 millones de años a 1.400.000 y que dispone de un cerebro entre 600 y 800 centímetros. Sería el erectus, que vive entre 1.800.000 años y 700.000 años antes del presente. Y el tamaño del cerebro ya ha evolucionado y tiene un cerebro de casi 1.000 centímetros. El antecesor, que tiene este periodo de vida, y el cerebro ya ha superado los 1.000 centímetros cúbicos y está en torno a los 1.200. Este es el sapiens. Aparece en África hacia el año 300.000 antes del presente y vive hasta el 28. Y el cerebro que dispone es de 1.500 centímetros cúbicos, que es la capacidad más alta que ha tenido el género de los homos. Este es el espacio por donde se movieron los neandertales. Y aquí estamos nosotros, desde el sapiens sapiens surge hacia el año 200.000 en África, extendiéndose por toda la superficie. Capacidad craneal media es de 1.450 centímetros. Y extinguido el Homo neanderthalensis, hacia el año 28.000 es la única especie de Homo que perdura hasta hoy. El movimiento de los sapiens sapiens nacen en centro de África hace 200.000 años, hace 100.000 cruzan hacia Mesopotamia. Hay un grupo que se desarrolla hacia el oeste, ocupando ya el sur de Europa hace 40.000 años. Mientras otro grupo atraviesa Asia, cruza el estrecho de Bering hace 25.000 años y desciende por la costa oeste de América hasta llegar a la Patagonia hace 10.000 años. Este individuo, que recibe el nombre de Cro-Magnon, dispone desde su aparición
de todas las capacidades intelectuales y de toda la carga genética que tiene el hombre de hoy. O sea, que nosotros somos igual que era el sapiens sapiens, siendo los primeros individuos que constituyen la actual humanidad. Y bien es cierto que las primeras generaciones carecen de la experiencia, el estudio y la sabiduría que el hombre ha acumulado desde su aparición sobre la Tierra, pero su carga genética, sus capacidades son las mismas del hombre actual. El largo camino que recorre el género Homo hasta el día de hoy lo hace mediante una sucesión de especies en la que cada una de ellas es heredera de la anterior, transmitiendo a la siguiente generación sus características, tanto las que ellos recibieron como herencia genética como las conseguidas a través de su propia experiencia, dando a sus descendientes una mayor capacidad y estabilidad para adaptarse a los cambios del medio natural. Es decir, los sucesores están siempre más evolucionados que los predecesores. El paso de una especie a la siguiente se realiza por mutación genética y es un proceso muy lento, pudiendo durar cientos de miles de años cada una de sus etapas. La capacidad de pensar que tiene hoy los animales del género Homo se ha atribuido al crecimiento de su masa encefálica, que se produce en este espacio de tiempo de más de 2 millones de años. En el tiempo en el que su cerebro aumenta de los 500 o 600 centímetros cúbicos del Homo habilis hasta los 1450 del Homo sapiens, espacio de tiempo en que su masa encefálica sufre un crecimiento de un 300%, que le convierte en el ser con mayor índice de encefalización de la Tierra. Forma del crecimiento, bueno, esto es una tabla con las características generales, pero la he puesto porque la forma de los cráneos, la evolución del cráneo, aumentando de capacidad para darle cabida a los 1400 centímetros cúbicos que dispone el hombre actual. Esta es la curva del crecimiento del cerebro en los antropoides. Desde el año 7 millones, que es en donde empieza la curva, hasta 2 millones, que aparece el Homo habilis, la curva sigue un trazado con muy poco ángulo respecto al eje de ordenadas. Esto quiere decir que el cerebro crece muy lentamente. Sin embargo, desde el habilis hasta el Homo sapiens, el ángulo que sigue la curva es mucho más amplio, hasta casi llegar a formar una asíntota con el eje de las abscisas. Y aquí vamos a ver la forma del crecimiento, es comparar la forma del crecimiento del cerebro de los Paranthropus o los anteriores a los Australopithecus, bueno, y que han derivado en los gorilas y los chimpancés y los bonobos actuales, y la curva de los humanos. En el seno materno, los Australopithecus desarrollan un cerebro de hasta aproximadamente 150 centímetros cúbicos. Los Homos nacen con el doble de cerebro, alcanzando por encima de los 300 centímetros cúbicos. Esto es en el seno materno. Esta es la línea del nacimiento, que inicialmente siguen el mismo trazado de los que han llevado en el seno materno hasta los 2 años. Los Homos nacen con el doble de cerebro, y de igual modo se puede ver que una vez dados a luz, el ángulo que forma la línea del crecimiento de los Australopithecus es mucho menor que el ángulo que forma la línea de los Homos, que al llegar a los 10 años, los homínidos tienen ya, el Homo sapiens, no los homínidos, el Homo sapiens tiene un cerebro próximo a los 1200 centímetros cúbicos, mientras que los simios tienen muy poco por encima de los 350. Entonces, si el aumento de las capacidades del Homo se consideran consecuencia del aumento del peso del cerebro, y si el comportamiento de los animales es función del tamaño de su masa encefálica, hay que hablar del concepto de encefalización.
Se entiende por encefalización la relación que existe entre el peso del encéfalo y el peso total del cuerpo. Es cierto que existen animales con encéfalos de mayor peso absoluto que el hombre actual. La ballena azul tiene un cerebro de casi 9 kilos y el elefante 5,5 kilos. Pero el peso de sus cuerpos es de más de 150 toneladas para la ballena y de casi 7 toneladas para el elefante, datos con los que se obtienen índices de encefalización mucho menores que el del hombre. La antropología ha llegado a establecer una fórmula matemática para calcular esta relación. Estudió esta fórmula es Harry Jerinson, profesor de psiquiatría de la Universidad de Los Ángeles. La fórmula dice que el índice de encefalización es igual al peso del cerebro dividido por una constante que para los mamíferos tomaron 11,22 multiplicado por el peso del cuerpo elevado a 0,66, expresando el peso del cerebro en gramos y el peso del cuerpo en kilos. Como es un índice, no hace falta estudiar las unidades. Se ha estimado que con el peso medio de una persona de 75 kilos, que es la media del Homo sapiens sapiens, con un encéfalo algo superior a los 100 centímetros cúbicos, tendría suficiente para mantener las facultades necesarias para su supervivencia y para realizar las funciones ordinarias de la vida, que básicamente son mantener las funciones vitales del cuerpo, la capacidad para alimentarse, las facultades para su propia defensa y las condiciones para reproducirse. Al tener el hombre un índice de encefalización superior a 7, nos permite afirmar que el hombre dispone de un cerebro 7 veces mayor de lo que le correspondería a un animal de su peso. Este exceso de encefalización que tiene el Homo sapiens es lo que ha permitido a la especie desarrollar las facultades intelectuales y el pensamiento abstracto, siendo esta la característica fundamental que establece la enorme diferencia entre el hombre y el resto de los seres vivos, haciendo del Homo el único en toda la Tierra con facultades intelectuales. Este es el cálculo del índice de encefalización del Homo sapiens sapiens. Llevándolos a la fórmula que hemos visto, los números nos da que el índice de encefalización sapiens sapiens es 1450 dividido por 11,22 y multiplicado 75 elevado a 2 tercios. Operando esto nos da 7,3. Son el índice, aquí en esta lo vemos. El índice de encefalización de los mamíferos, hay una lista donde la encabeza el Homo sapiens han puesto 7,4 a 7,8. A mí me salió cuando hice las multiplicaciones. Le siguen los delfines, los babuinos, los chimpancés y terminan con el conejo, que tiene un índice de encefalización de 0,4. Estas facultades intelectuales o abstractas, elaboradas por el cerebro, más allá de lo que se percibe por los sentidos y que no están basadas en elementos o percepciones materiales, son las que le permiten al hombre entender de cosas que no tienen forma física ni son tangibles y que carecen de sonido, olor, sabor, color o textura. Son conceptos que tienen su origen en ideas mentales, como puede ser la imaginación, la reflexión, el entendimiento, la compasión, los sentimientos, el razonamiento, la confianza o la capacidad de análisis. Son capacidades exclusivas del hombre, que no aparecen en el resto de los animales. Ha permitido al Homo sapiens situarse a la cabeza de la encefalización. Entre estas aptitudes que va alcanzando el Homo se encuentran las de concebir ideas inmateriales, permitiéndole elaborar ficciones mentales que pueden constituir mitos o leyendas, más o menos elaborados, a la vez de que es capaz de transmitirlas y convencer a otros de la certeza o veracidad de sus fantasías. Este proceso de elaborar una idea y transmitirla es la base de la aparición de las creencias y de las ideologías,
en torno a las cuales el hombre constituye grupos sociales para sus relaciones de convivencia. El concepto de idea, que en griego significa imagen o figura, puede definirse como la representación mental que la persona se hace de una cosa o de una situación, real o imaginaria, es decir, la opinión o el juicio que el hombre se forma sobre esa cosa o esa situación, ya sea real o ficticia. Tiene su origen en la información que los sentidos le transmiten al cerebro. Es sometida a un proceso intelectual mediante el razonamiento o la imaginación, y es lo que le concede al ser humano la facultad de entender la realidad que le rodea. Toda idea es un acto del entendimiento y constituye la base del conocimiento, ya que es lo que le permite comprender una situación y actuar en consecuencia para la obtención de un objetivo a través de una reflexión o un razonamiento. El proceso intelectual está aquí representado en 3 fases. El primero es el proceso sensorial, que es con el que se inicia la serie del pensamiento. El proceso sensorial es la observación que los sentidos hacen de una situación y que son transmitidas al cerebro. La segunda fase, el proceso intelectual, es la fase en la que el cerebro analiza, interpreta y comprende la información recibida desde los sentidos. Tras este análisis, el cerebro pasa a la tercera fase, o fase del proceso racional, que es la elaboración del pensamiento como respuesta final a la observación de los sentidos. Y pues puede decirse que el proceso intelectual es la consecuencia de una reacción sensitiva y la causa de un pensamiento. Un conjunto de ideas sobre un aspecto concreto, entretejidas y referidas a un tema más o menos general, es lo que constituyen las creencias o las ideologías. El hombre puede formar teorías intelectuales con capacidad para elaborar normas de comportamiento que le sirven para su integración en un grupo social con coincidencia de pensamiento y de actuación. Ideologías alcanzan a cualquier elemento del pensamiento de los humanos, abarcando aspectos de la vida del hombre tan variados como pueden ser las cuestiones políticas, filosóficas, económicas, culturales, sociales, jurídicas, morales, estéticas, institucionales, religiosas o cualquier otro campo de la actividad humana, constituyéndose en la base fundamental del comportamiento y de la actuación del hombre. Dentro del mundo de las ideologías existe una específica y concreta que presenta también unas características únicas y exclusivas, alejando sus objetivos de la materialidad del mundo, apoyándose sobre una base de carácter inmaterial. Se trata de la idea de espiritualidad. Habida cuenta de que el cerebro humano es capaz de generar experiencias mentales de carácter abstracto, está aceptado por la neurociencia actual que el sector emocional del cerebro tiene la capacidad de elaborar ideas que superan al pensamiento racional y que se refieren a vivencias mentales más allá del mundo natural, que pueden relacionarse con lo mágico, lo misterioso o lo sagrado. En lo que no están de acuerdo los investigadores es en el por qué el cerebro es capaz de crear estas imágenes. Partidarios de la teoría creacionista actual consideran que Dios colocó en el cerebro humano las estructuras necesarias para permitir las experiencias espirituales y, por lo tanto, estas estructuras serían de creación divina. En el otro extremo de las opiniones está la teoría evolucionista, que afirma que las propias estructuras cerebrales son las que generan las experiencias espirituales como fruto de un proceso de evolución por selección natural, igual que cualquier otra facultad del cerebro, siguiendo el principio de que la función crea el órgano, es decir, sin intervención divina. Se ha supuesto que la existencia de este tipo de pensamientos surge de la necesidad que tiene el hombre de conocer cuál es su origen y cuál es su fin, así como intentar racionalizar el trayecto entre uno y otro momento, el momento del nacimiento y el momento de la muerte, lo que nos lleva a poder afirmar que las experiencias espirituales surgen de las necesidades existenciales del hombre. La espiritualidad comprende todo lo que está relacionado con la capacidad de hacerse preguntas, como pueden ser el porqué de la vida y de la muerte, las
condiciones de nuestra conducta, ya hacia las cosas y hacia los otros, la comprensión de actitudes ajenas, el entendimiento de los sentidos propios y de los demás. Y tienen relación con conceptos como el amor y el odio, la sensibilidad, la solidaridad, la compasión, la plenitud, la justicia, el bien y el mal, la esperanza y la desesperanza, así como cualquier otra cuestión relacionada con el sentido de la vida, parte integrante de un todo universal. Se considera que la espiritualidad se inicia en los homínidos cuando estos alcanzan un cerebro de mayores dimensiones, es decir, cuando aumenta su índice de encefalización, estimando que el Homo heidelbergensis o incluso el antecesor pudieron tener sentimientos espirituales posiblemente desde hace casi 1 millón de años. Aquí tenemos un dibujo que reproduce una escena pintada en la cueva de Lascaux, en Francia, de hace 20.000 años, que se ha interpretado como la representación más primitiva de la creencia en un sentimiento espiritual. Muestra, en primer plano, un enorme bisonte con una lanza clavada en el vientre, originando un orificio por el que la bestia está perdiendo los intestinos. Señal de que el cazador ha dado muerte al animal, aunque éste todavía sigue. Delante de él se representa una figura que parece humana, con cabeza de pájaro, caída en el suelo, en posición inerte, entendiendo por esta postura que el hombre ha sido alcanzado por el bisonte y ha muerto. La parte izquierda, y en primer plano de la escena, se dibuja una pértiga, un bastón, clavado en el suelo sobre el que descansa un pequeño pájaro con cabeza muy similar a la del hombre. La interpretación que los entendidos han hecho de este pájaro es que el pajarito representa el alma del hombre que una vez muerto ha abandonado el cuerpo y se ha transformado en su espíritu. El origen de la espiritualidad en el hombre se ha atribuido a la observación que hace el hombre primitivo de las diferencias que existen entre el ser vivo y entre las capacidades del ser vivo y el ser muerto. Este último ha perdido la facultad de reacción ante los estímulos de los sentidos. Alguna cosa ha abandonado su cuerpo, forzándole a mostrarse inerte. Es decir, que su parte vital ha desaparecido. Esta es una situación que le pudo llevar a pensar que ese algo desaparecido es la causa del movimiento y de la palabra, es decir, de la vida. Pero la vida del hombre primitivo está inserta en la naturaleza y pudo considerar que ese algo ha retornado a la misma naturaleza y continúa existiendo en ella tras abandonar el cuerpo del hombre. Este pensamiento, que es indemostrable, pudo ocasionar una concepción de la vida tal que tuvo que llevarlo a un estado de creencia de que todos los elementos de la naturaleza poseían un alma. Esta idea es la teoría que hoy conocemos como animismo. Se ha considerado al animismo como la primera manifestación espiritual del hombre primitivo, definiéndolo como un conjunto de ideas que otorgan un alma a los seres vivos y a ciertos elementos o fenómenos de la naturaleza, alma que es capaz de sobrevivir a la muerte del cuerpo físico y que tiene poder de actuar en la vida de los vivos, lo que lleva a poder afirmar que existiría una conexión directa entre el mundo físico y el espiritual, y que cualquier cosa que suceda en una de estas realidades repercute en la otra. Los estudios sobre el pensamiento de la prehistoria con carácter científico no se emprenden hasta finales del siglo XIX, siendo el antropólogo británico Edward Barnett Taylor el primero que publica en 1871 una teoría sobre el tema en su libro Cultura primitiva. Taylor atribuye al hombre primitivo la creencia en la existencia de un alma en los seres vivos y que cuando esta alma abandona el cuerpo se produce la muerte. Profundiza más al afirmar que la evolución de esta idea pudo llevar a considerar a estos espíritus como dioses y que con el transcurso del tiempo se podía haber llegado al politeísmo religioso. La teoría fue muy criticada desde el primer momento, pero sirvió como base para el estudio racional del hecho
espiritual y del hecho religioso. Fraser, antropólogo escocés, autor de La rama dorada, elabora la teoría de que la magia fue el primer paso de la espiritualidad primitiva, y ante el fracaso del pensamiento mágico como herramienta para la comprensión de las situaciones y la resolución de los problemas del hombre, pudo surgir la religión, y que posteriormente sería la ciencia la que aportara otras soluciones. Con esta evolución sobre la idea de la espiritualidad, Fraser se inserta en la teoría evolucionista del pensamiento, como forma de entender los fenómenos naturales que el hombre primitivo no podía explicarse. Lucien Lévy-Bruhl, antropólogo y sociólogo francés, no le atribuye al hombre primitivo un pensamiento crítico, pero sí le adjudica una mente prelógica y un razonamiento influido por sentimientos morales. Sigmund Freud, médico austriaco y creador del psicoanálisis, aporta la teoría más radical sobre la aparición de la espiritualidad y también de las religiones. Sus obras Tótem y Tabú y El malestar en la cultura afirma que los principios de la espiritualidad tienen su origen en una frustración colectiva como consecuencia de la no obtención o consecución de sus ilusiones y de sus deseos, las ilusiones y deseos del hombre. Durkheim, sociólogo francés, concede a la espiritualidad prehistórica un origen social, basándose en la teoría del totemismo, otorgando al tótem, que es el símbolo de la tribu, la representación de los principios espirituales del grupo, con lo que las normas sociales se convierten en obligaciones religiosas, es decir, considera a Dios y a la sociedad la misma cosa. Andrew Lang, por el contrario, Lang, historiador y sociólogo y antropólogo inglés, atribuye el origen de la espiritualidad a la creencia innata de los hombres primitivos en seres capaces de dominar las fuerzas de la naturaleza, y que esta idea pudo haber evolucionado hacia la idea de la existencia de un ser supremo, creador del mundo con poderes para premiar o castigar al hombre. Clifford Geertz, antropólogo estadounidense y autor de La interpretación de las culturas, considera la espiritualidad como un elemento fundamental de la cultura de los pueblos. En su análisis prescinde del cómo y del cuándo se origina la espiritualidad para centrarse en el porqué, llegando a la conclusión de que el fenómeno espiritual persiste a lo largo de la historia de la humanidad porque satisface las necesidades intelectuales del hombre como respuesta y guía del cumplimiento de las cuestiones sociales y morales del grupo. Ninguna de todas estas teorías ha tenido una acogida favorable en el total de la comunidad científica. Todas ellas y muchas más han tenido tantos defensores como detractores, ya que ninguna se basa en datos científicos contrastados. No dejan de ser opiniones propias de sus creadores sin ninguna base científica cierta. De modo que por el momento no conocemos cuál es el origen del pensamiento espiritual de nuestros prehistóricos. No obstante, existen restos prehistóricos que los actuales homos han considerado como manifestaciones o consecuencia de alguna forma de espiritualidad. La primera, más antigua de las manifestaciones del hombre paleolítico, a la que se le han atribuido una intención espiritual, que ha llegado hasta nosotros, son los restos de los enterramientos, que a pesar de ser muy numerosos, son incapaces de transmitirnos el pensamiento de los individuos que los efectuaron tales enterramientos. Sin embargo, se ha considerado a estos como un signo de la existencia de un sentimiento espiritual. El propio acto de enterrar a los fallecidos es un acto exclusivamente humano. Ningún animal entierra a sus congéneres muertos. Ellos se han tomado como signo de una creencia en la existencia de un algo después de la muerte, y aunque tampoco se sabe qué pensaban del más allá, se ha supuesto como un grado de espiritualidad suficiente como para otorgarle a los humanos una capacidad de solidaridad, compasión y ayuda mutua dentro del grupo social. Signos como la posición de los cadáveres en el interior de las fosas, el acompañamiento de los ajuares funerarios y de huesos de animales, o el espolvoreado de ocre rojo sobre los cuerpos, se consideran que como poco son actos intencionados que demuestran la existencia de un trato especial respecto a los cadáveres, pero no demuestran nada más,
no es suficiente como para atribuirles con seguridad científica un pensamiento generalizado de espiritualidad. La arqueología por sí sola es incapaz de explicar el sentido de estas manifestaciones y los restos hallados son insuficientes para transmitirnos el pensamiento de unas sociedades extinguidas hace de cientos de miles de años. Es posible que estos enterramientos pudieran generar cierto tipo de ritos que se asociaran con lo sobrenatural, con la creencia de una vida después de la muerte, pero esto no deja de ser más que una teoría imposible de demostrar. La única realidad que apoya esta tesis son los enterramientos bajo las enormes piedras que constituyen las obras conocidas como construcciones megalíticas, en las que el esfuerzo necesario para ejecutar estas obras debía implicar algo más, una mera distracción o búsqueda de un aspecto decorativo. Aquí tenemos una muestra. Este es el dolmen de Crucuno, en la Bretaña francesa. Piedras verticales, tienen aproximadamente unos 2 metros de altura, casi 1 de anchura y un fondo de más de medio. Se calcula que cada una de estas piedras pesa entre 1.500 y 3.000, excepto la de arriba, la que sirve de cubierta. Ha estimado un peso de 30.000 kilos. Esto había que moverlo paleolítico. Este es por excelencia, megalítica por excelencia, que es el santuario de Stonehenge, donde se han encontrado más de 300 cuerpos enterrados y que cada una de estas piedras pesa entre 6 y 8.000 kilos. Y tenemos uno en España, el dolmen de Menga, en Málaga, en que la piedra que hace de función se ha estimado entre los 15 y los 20.000 kilos. Esto es una fotografía tomada en el centro de acción del complejo funerario de los Millares en Almería. Es la tumba de corredor porque tiene un pasillo y este es el espacio donde se dejaban los cuerpos y está cubierto por una cúpula por aproximación de hiladas hecha hace más de 3.500 años. El único sentido que se le puede atribuir a estos trabajos es el de la existencia de un sentimiento espiritual que le llevaría al hombre a mantener un respeto o incluso temor a los fallecidos, basándose en la creencia de la existencia de una fuerza vital que conecta el mundo de los vivos y de los muertos, ya que pudieron considerar que el alma de los muertos permanece en la tierra como un espíritu libre para favorecer o castigar a los vivos, surgiendo así los espíritus protectores de la tribu. Esta relación tuvo que haber llevado a considerar a los espíritus como un elemento normal en la vida del hombre primitivo, con lo que tiene que contar para todos sus actos. En la actualidad, estas creencias animistas siguen vigentes en las culturas poco desarrolladas y alejadas de los tiempos modernos, encontrándose influencias animistas en las actuales religiones tradicionales africanas, sobre todo en las zonas no expuestas a un contacto con la educación actual. También han dejado su huella en las religiones precolombinas, afroamericanas. Otro de las manifestaciones materiales que el hombre primitivo nos ha dejado, con las que se han especulado como sentimiento espiritual, es el llamado arte parietal, al que se le han atribuido intenciones suplicatorias o de alabanzas a los espíritus de la tribu para rogar por una caza favorable. Bien, como agradecimiento por las piezas capturadas, pero esto no es más que, o bien como agradecimiento por las piezas capturadas y como símbolo propiciatorio de que se van a alcanzar esas piezas. Pero esto no es más que otra teoría sin demostración. El descubrimiento de las primeras pinturas parietales hacia el siglo XIX, finales del siglo XIX, conmocionó al mundo de la antropología,
porque se interpretaron como manifestaciones artísticas del hombre prehistórico, pero consideraciones posteriores sobre los lugares donde están pintadas, las repeticiones sistemáticas de los temas representados, hicieron pensar que el objetivo no debía ser una voluntad meramente artística. La mayoría de las pinturas se encuentran en lo más profundo de las cuevas, en muchos casos a cientos de metros de la boca de entrada, donde la luz solar no llega y reina la oscuridad más absoluta, y en muchos casos se encuentran dibujadas a gran altura, donde el trabajar tuvo que suponer una enorme dificultad e incluso peligro para el pintor, ya que algunas se encuentran a más de 6 metros sobre el nivel del suelo de la cueva y a veces junto a cursos de agua subterránea, lo que podría suponer una dificultad añadida. Estas condiciones llevaron al mundo científico actual a desechar la idea de que estas pinturas fueran realizadas como manifestaciones artísticas, otorgándole otro significado. La moderna etnología considera hoy a las cuevas como espacios dedicados a las creencias y a los ritos, y a las pinturas en los techos y las paredes como expresión gráfica de sus pensamientos, que no sabemos interpretar. Si bien se han datado manifestaciones de este tipo con anterioridad a 40.000 años antes del presente, es a partir del 30 milenio cuando desde el sur de Siberia hasta las costas atlánticas europeas y hasta principios de la Edad del Bronce en el tiempo, donde y cuándo se manifiestan la mayoría de las obras catalogadas como prehistóricas. Se ha supuesto que a lo largo de estos años fueron surgiendo en todos los grupos humanos de una forma independiente y sin conexión de unos grupos con otros. Aquí tenemos la cueva del Castillo, Abria. Los animalitos estos que hay alrededor son los que están pintados en las paredes en el lugar que indican las flechas azules. La luz que entrara por la cueva podría iluminar como mucho este vestíbulo, pero estos pasillos o estos corredores sería imposible de que iluminaran. Con lo cual tuvieron que pintarlo con antorchas. Esta es la cueva de Covalanas, es Asturias. La puerta está aquí, tiene un corredor que tiene 70 metros, dando las pinturas principales en este espacio que el autor del plano ha marcado. Aquí no podría llegar la luz. Esta es la cueva de Gabilú, en Francia. La entrada está aquí y este vestíbulo pues quizás sí pudiera iluminarse, pero todo esto quedaría absolutamente oscuro. Los números hacen referencia a las pinturas que están en el lugar que las flechas. Esta es la cueva de Font de Gaume, en la Dordoña francesa. Esta tiene dos entradas, una por aquí y otra por aquí, pero ninguna de las dos sería suficiente para iluminar este. Y esta otra, esa tiene 120 metros de longitud, y esta, el autor dice, la puerta está aquí, el autor del plano dice que hasta el punto 3, este punto, desde la boca de la cueva, hay 611 metros. Es imposible que esto se pueda pintar de esa forma. En cuanto a los temas representados, independientemente de numerosos y variados signos todavía sin descifrar, pueden resumirse dos modelos exclusivos, zoomorfos y antropomorfos. Los primeros son mayoritariamente caballos, bisontes y ciervos, y en menor número mamuts, osos, leones, rinocerontes, pájaros, peces y algún elefante. Los segundos, los antropomorfos, son figuras humanas muy sencillas y esquemáticas. Las escenas representadas, a las que se le ha atribuido infinidad de intenciones y sobre las que se han elaborado innumerables teorías, suelen ser agrupaciones de animales más o menos homogéneos, además de lo que parecen escenas de caza por parte de los humanos o de combates entre ellos, ya que portan elementos que parecen armas, como arcos, flechas.
Un tercer grupo de figuras, aunque no muy abundantes, que han sido datadas entre los años 30.000 y 12.000 antes del presente, parecen seres humanos con cabezas de animal. Son los llamados chamanes. Ya hemos visto uno al principio. Se le han asociado a un contexto mágico que le sirven a Fraser para elaborar la teoría del pensamiento mágico. El concepto de magia, referido a la espiritualidad prehistórica, es la idea que trata de dar respuesta a los problemas reales del hombre primitivo basadas en deseos imaginados, o lo que es lo mismo, plantear la solución a los problemas creyendo en una relación directa entre el sujeto y la imagen del objeto, lo que pinta. Con esta idea se le adjudica el convencimiento de que si pintan en las paredes a las futuras presas heridas por flechas, el animal quedará en la realidad dominado por el cazador, facilitando su captura en el futuro. Es la intención de convertir en real lo que es solamente un deseo. Se supone que fueron los chamanes o hechiceros los encargados de plasmar en las paredes de las grutas las representaciones de estos deseos por el bien de la tribu. A los chamanes se les ha adjudicado la intermediación entre el mundo de los humanos y el mundo de los espíritus, suponiendo que las pinturas se realizaron bajo los efectos de una ingesta de plantas psicotrópicas capaces de actuar en el proceso de neurotransmisión del sistema nervioso, alterando voluntariamente su estado mental. Es decir, están pintadas por pintores en un estado de alucinación, estado que les permitiría conectar con el mundo de los espíritus. Aquí tenemos 3 chamanes. Flujo de Gabilú tiene cuerpo humano, piernas y brazos humanos, una enorme cola que parece de pez y una cabeza de bisonte. Este es el hechicero de Le Trois Frères o el danzante, porque parece que el cuerpo es de bisonte, las piernas y los brazos son humanos, aunque las manos parecen unos cascos, más que porque los dedos no figuran, y una cabeza de bisonte. El mago de Le Trois Frères, también gran mago, que tiene cuerpo de caballo o de ciervo, las piernas y los brazos son humanos, la cola es de caballo, la cabeza es de búho, pero con una enorme barba y también una enorme ornamenta de ciervo o de alce o algo. Y tenemos otros 3, son españoles todos. Este es el hechicero de la Pasiega, cueva de la Pasiega. Está un elemento, parece que tiene cabeza y brazos en posición vertical, con un gran penacho que corona su cabeza y un par de enormes cuernos. Este es el hombre pájaro de Altamira, que tiene una cabeza muy similar a la que habíamos visto de la cueva de Lascaux. Las piernas y los brazos parecen humanos. Es el hombre bisonte de la cueva del castillo. Es espectacular porque está pintado sobre una estalactita y las rugosidades y los volúmenes de la piedra se han aprovechado para darle relieve al. El objetivo de los ritos chamánicos pudo ser el de congraciarse con los espíritus de la tribu a la vez de rogarles el éxito de la caza o la lucha contra los enemigos o las enfermedades. Si esta interpretación es verdadera, es lógico que se haya dado a las pinturas parietales un valor simbólico de carácter espiritual, integrado dentro del pensamiento mágico. Esto significa que el pensamiento mágico sería una forma de razonamiento que originaría la creencia de que un deseo se convertirá en realidad si se ejecuta previamente un acto determinado, consciente y voluntario, y que no se convertirá en realidad si no se ejecuta según el rito establecido. Así pues vemos que el pensamiento mágico está basado en la fe y en el deseo de conseguir algo, o sea, lo que hoy llamaríamos una superstición. El pretender conocer el pensamiento de los antiguos homos sin documentos procedentes de los que profesaron estas creencias es totalmente imposible, ya que los restos arqueológicos que han llegado hasta nosotros son todos
a todas luces insuficiente. Pero ello no ha sido obstáculo para la elaboración de numerosas teorías, aunque ninguna haya alcanzado una aprobación mayoritaria por parte de la comunidad científica. Como tercera y última manifestación como manifestación material de la espiritualidad, en el mundo primitivo se pueden citar a las Venus, estatuillas de 3 dimensiones de pequeño tamaño y talladas en piedra, marfil o terracota, que representan exclusivamente figuras femeninas. La más antigua se ha datado con posterioridad al año 40.000, lo que hace suponer que están hechas por cromañones, por sapiens sapiens. Se han encontrado poco más de 100 en toda Europa. En la franja comprendida entre el sur de Siberia y el norte de los Pirineos. Sus dimensiones oscilan entre 3,5 centímetros en la Venus de Holyhead y los 22 centímetros de la Venus de Savignano. Las características son muy similares, exceptuando sus dimensiones y el material en que están hechas. Todas están desnudas y presentan un aspecto corpulento, con pechos y glúteos muy abultados, muslos gruesos, anchas caderas, vientre redondo y genitales muy marcados. No están esculpidos los pies. Los brazos son imperceptibles y el rostro es impreciso, como si se quisiera evitar el reconocimiento de la modelo. Aquí tenemos a la Venus de Holyhead, más antigua, datada del 40.000 y el 35.000 antes del presente. Está tallada en marfil y tiene 3 centímetros. Esta es la Venus de Dolní Bestonice, en la República Checa. Y el 30.000 antes del presente. El tamaño son 10 centímetros y está hecha en terracota. Esta es la más conocida es la Venus de Willendorf. Es la Venus de Willendorf, encontrada en Austria. Ya entre los 22 y Venus de Savignano, más mayor tiene 22 centímetros. Perdón. La Venus de Savignano, encontrada en Italia, datada entre los 20 y los 25.000 años antes del presente. Esta es la Venus de L'Esprit, es impresionante por los volúmenes que le han dado. Está encontrada en Francia y con una datación entre 23 y 25.000 años antes del presente, y de 14 centímetros y esculpida en marfil también. Esta es la Venus de Moravani, encontrada en Eslovaquia entre los 22 y los 24.000 años antes del presente, bien en marfil. Y esta es la de Lausanne, encontrada en Francia entre 20 y 22.000 años, fabricada en esteatita y con 6 centímetros y medio de altura. Como vemos, sus formas no son representaciones realistas, no pueden ser representaciones realistas de la mujer paleolítica. Más bien sugieren una intención simbólica en la que destacan los órganos de la concepción y de la alimentación, prescindiendo de las partes del cuerpo que no intervienen en la gestación y en la cría del nacido. La primera interpretación, que desde un punto de vista cultural se le dio a estas estatuillas cuando empezaron a encontrarse, fue el otorgarles un carácter erótico o un ideal de belleza, por lo que fueron catalogadas como Venus. Pero pronto los investigadores se dieron cuenta de que su intención no podía ser esta, adjudicándole entonces la categoría de diosas madre, ídolos de la fecundidad o espíritus protectores del hogar, pasando a ser de objetos eróticos a elementos propiciatorios realizados para que algo ocurra. En este caso pudo haber sido la reproducción de la especie como modo de pervivencia del grupo y de la continuación de la vida de la tribu, convirtiéndose estas pequeñas culturas en una expresión directa de la voluntad de vivir de las sociedades humanas. A lo largo de esta hora que estoy hablando, hemos intentado explicar, aunque de forma muy esquemática, el
paso de los Australopithecus hasta los Homo sapiens sapiens, las razones de la evolución del pensamiento humano y la relación con el sentimiento de espiritualidad como facultad exclusivamente humana, pero poco de lo que se ha dicho puede tomarse como una certeza al 100%. Los prehistóricos han dejado muchos restos, desde sus huesos fosilizados hasta pinturas y esculturas, pero no es posible hablar de sus razones y sus pensamientos. Solamente se han comentado las interpretaciones que de estos restos han hecho los estudiosos, pero éstas solamente tienen el valor de una opinión más o menos razonada, y no existe nada que científicamente pueda afirmarse como cierto o como falso, y es posible que nunca podamos saberlo. Lo que sí es cierto y demostrado es que la evolución en estos más de 2 millones de años nos ha llevado al sentimiento espiritual que hoy poseemos, con ello a la generalización del comportamiento solidario que hoy posee el género humano. Si hoy nosotros somos capaces de pensar y de tener un sentimiento espiritual, es porque ellos iniciaron el camino. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pepe, por tu magnífica disertación. A mí de todo lo que has expresado, quizá lo que más me ha llamado la atención es la parte previa al tema de la espiritualidad, cuando hablas de lo del crecimiento de la capacidad craneal, el índice de encefalicidad, no sé cómo la llaman. Encefalización. Bueno, da igual, encefalización, vale. Entonces, bueno, esto es muy complicado, la pregunta es un poco complicada, porque conforme lo que más me ha asombrado de todo es la curva de crecimiento de la capacidad, cómo se desarrolla de una forma casi asintótica de pronto, lo que es un ángulo que viene siendo un crecimiento más o menos continuo, en un ángulo de X grados, que podía ser explicable perfectamente con la teoría darwiniana que todos asumimos, o que prácticamente todo el mundo tiene asumido, de las mutaciones genéticas. ¿Por qué esa curva en momentos dado se convierte asintótica y casi coge una posición vertical? Y la pregunta, por concretar y no liarnos demasiado con otras cosas que pueden complicar el debate, es ¿cómo puede ser que unas mutaciones genéticas de pronto se agolpen, por decirlo de alguna manera, en tan poco espacio de tiempo? Y segunda, ¿por qué esa curva asintótica no sigue para arriba? Porque parece ser que a partir de los datos históricos que se tienen prácticamente ya de todas estas cuestiones, esa curva ha dejado de crecer. Efectivamente, ha dejado de crecer, pero somos nosotros los que tenemos que hacerlo a crecer. No va a venir nadie a hacerla crecer. ¿Y qué la hacía crecer entonces? El crecimiento de la masa encefálica. ¿El huevo o la gallina? Bien, pues sí, posiblemente sí. Lo que vengo a decir en toda la conferencia es que no sabemos nada de nada, que todos son elucubraciones. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y elucubraciones pues podemos hacer todas las que queramos. Pero indudablemente el crecimiento del pensamiento, la evolución del pensamiento hacia en un crecimiento positivo, es por el exceso de encefalización que tiene el ser humano. Nos sobra cerebro para tener una vida como de un animal. Son 2,5 millones de años. Pues a lo mejor a lo mejor, y esto te lo digo yo porque es lo único que se me ocurre ahora, crece porque él mismo se va creciendo por sí mismo. Lo que no sé es oye, tenemos una teoría creacionista y una teoría evolucionista. Hay que tomar partido. Es en la valoración del ratón, que está muy por debajo, y siempre se ha pensado que los ratones son muy inteligentes, con el delfín, que es el que más se asemeja, según el cuadro. Si el ser humano tiene 7, 8, el delfín tenía 5 y pico, o sea, está muy cerca. Solo le falta la racionalidad, pensamiento, pero lo demás lo tiene. Y es verdad que valora a todo el mundo, lo define como el animal más listo. El más inteligente, sí. Sí,
Sin embargo, animales tan importantes como el león o el tigre están en un pico, o sea que no tienen más que garra y ferocidad, pero no tienen... ¿Cómo son capaces en su manera de inteligencia de buscarse la vida? Porque se dice que son sagaces, el tigre se considera un animal muy sagaz, muy felino, muy buscador. Sin embargo, en su nivel de capacidad lo veo en el cuadro muy bajo. Sí, cierto. Pero es así, que el delfín es de los más cercanos al hombre en capacidad. Eso es lo que dice Jameson, que es el que calculó los índices de encefalización de los mamíferos. Bueno, ya lo sabes. Y luego el perro también. El perro lo veo muy bajo con relación a lo que realmente se considera el perro. Pues tiene uno y algo. Y sin embargo, el perro, por ser tan doméstico y tan amigo del hombre, se le considera un animal muy inteligente. De hecho, hasta con sentimientos. Porque parece ser que cuando se muere el dueño de un perro, el perro tiene un sentimiento muy profundo y capta esa sensación de que ha perdido algo que le importa. Ahí no se le ha podido estudiar las capacidades de sentimientos en ese nivel tan bajo en cuanto a su capacidad de... Pues seguramente hay estudios, pero yo no los conozco. De todas formas es una conferencia muy interesante, muy minuciosa, y te agradecemos de verdad tu esfuerzo porque, bueno, tú eres una gran persona intelectualmente, pero para hacer todo esto has tenido que ir ahí. Lo más difícil ha sido resumirla en una hora. Claro. Muchísimas gracias y ahora vamos a pedir un aplauso. Entre tanto, nuestra presidenta, en nombre de Aluex, de la asociación, pues agradece a José Ángel Lucas el detalle, ¿no?, de haber pronunciado esta conferencia. Y en nombre de la asociación, pues le entregamos este pequeño detalle. Y ya por último, le pedimos a José Ángel, por favor, que firme en el libro de firmas de la asociación. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por haber acudido una semana más a esta cita con la cultura y con el saber, a esta cita con Aluex. Y ya saben, el próximo lunes, 29 de enero, Enrique Arribas Garde, que nos hablará sobre el universo en expansión. Hasta la próxima semana. Que descansen.